Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. Hoy traemos a nuestro programa una actividad que es nueva para nosotros, pero por ello no menos importante en la economía de nuestro país, la organización de eventos. Tanto empresas como particulares demandan este tipo de servicios que contribuyen, como luego veremos, a una parte muy importante de nuestra economía. No nos olvidemos que España en el año 2025 ha recibido a más de 90 millones de visitantes, de turistas, de todo el mundo. El sector de eventos ha contribuido significativamente a toda esta entrada de personas en España, porque nuestro país es organizador de numerosos eventos y ferias reconocidos en todo el mundo. Y además nuestro desarrollado tejido productivo hace que las empresas sean también un gran demandante de este tipo de servicios. La persona que vamos a entrevistar hoy es Belén Valentín Gamazo. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y es profesora de la Universidad de Comillas y máster en ESADE. Ella es CEO de Bestway y presidenta de ADEAPE, la asociación que agrupa al personal para eventos. También es vicepresidenta del Foro MICE, organización integrada por las principales asociaciones y federaciones que representan el sector de turismo. Así que bienvenida, Belén, muchas gracias por venir a este programa y espero que lo disfrutes. Muchas gracias, Javier, a ti. Gracias por la presentación. Así que si te parece, Belén, siempre empezamos la entrevista hablando de vosotros, ¿no? Este es un programa que trata primero de hablar de vuestra faceta personal y luego de la faceta empresarial, que sé que en tu caso además nos vas a contar muchas cosas interesantes acerca de los eventos y también del turismo en España, ese sector, esa industria tan importante, ¿verdad? Sí, industria. Decíamos que es una industria. Así que si te parece, primero hablamos un poco de tu familia, que por cierto hemos descubierto que somos parientes. Es verdad, sí, políticos. Políticos, bueno, pero pariente de mi marido, pero somos parientes, sí. Así que cuéntanos un poco de dónde vienes, cuál es tu vocación, porque hiciste Derecho, pero luego te has dedicado a los eventos. Sí, pero ¿Cómo ha sido estudié un poco Derecho ese por cambio? accidente, Javier, y me encanta que hablemos de la faceta personal porque inevitablemente las empresas, las asociaciones, todo está compuesto por personas y al final las personas, como tú bien dices, tenemos una faceta profesional, pero la parte personal nos influye muchísimo. Yo estudié Derecho por accidente, porque no entraba en arquitectura, que era lo que yo quería estudiar, y hice ciencias puras. Sí, hice ciencias puras en su día, pero en nuestra época, que no soy tan mayor, pero bueno, no había tanta universidad como ahora, entonces no había tantas opciones y me quedé fuera de arquitectura. Y ya sabes ese... Menudo te libraste. Bueno, pues me hubiese encantado, pero por otro lado no me ha ido mal, ¿eh? Y ya sabes el dicho ese, que me perdonan los abogados, pero es así, del que vale, vale, y el que no ha derecho. Entonces Yo tampoco quería decir eso con lo de los arquitectos, pero vamos. Mi padre fue muchos años profesor de aparejadores y, bueno, estaba al lado de arquitectura. Sí, Entonces siempre los he conocido muy bien a los arquitectos, porque tenía amigos en la escuela de arquitectos. Claro. Mi hija es arquitecto, sí. Al final se ha hecho arquitecto. Pues yo es que vengo de familia de arquitectos y mi nombre, Belén, es la patrona de los arquitectos, por eso me llamo Belén. Y bueno, pues es verdad que es una carrera un poco, bueno, pues familiar. Hay familias de arquitectos, familias de abogados, familias de médicos. Y carrera dura, además. Y dura, sí. Dura, muy exigente. Y me hacía mucha ilusión y la verdad es que me he quedado con las ganas de hacerlo. El caso es que, bueno, al final me fui a Derecho, que me admitían y bueno, pues ahí estaba. Y el Derecho es verdad que te amuebla la cabeza y te viene muy bien para todo. Y es una carrera bastante transversal. Y a mí me ha servido mucho en mi faceta de empresaria. Y bueno, estudié Derecho, iba al turno nocturno y me dediqué a trabajar durante el día. Pero tú eres de Madrid. Yo soy de Madrid, sí. Y entonces iba a clase de 7 a 10 de la noche, porque fue el turno que me admitieron. O sea que tenía muy buena media, como te puedes imaginar. Y me dediqué a trabajar durante el día de azafata de congresos. Y la verdad es que ahí descubrí un mundo y me gustó. Hay personas que estudian mejor que trabajan y fue mi caso. Y me encantó trabajar, me encantó el mundo de los eventos. No es cierta esa sensación que tienen muchas personas de que se abusa en este tipo de trabajos.
Que se paga poco. Claro, es verdad, al final estamos en el sector servicios y más cuando somos el personal para eventos, igual que te pasa con el personal de catering, que es que eres la base de la pirámide. O sea, hay intermediario tras intermediario tras intermediario. Y ahora quizá menos, pero antes no se ponía en valor nuestro trabajo. Al final era un poco algo asociado pues, a un florero o alguien que no aportaba o que no daba retorno al evento o al cliente. Pero no me da la sensación. Es verdad que antiguamente, ahora menos, era una carrera para compaginar con los estudios. Por lo tanto, nadie hacía profesión de esto. Con lo cual, al no haber una carrera profesional, al no haber una formación específica, tampoco nadie pagaba nada. O sea, no había tanta demanda de... Y es verdad que eso ha ido mejorando y el sector se ha ido transformando, pero bueno, yo creo que es una profesión, sobre todo si la empiezas a ejercer de joven y compaginándola con otro tipo de cosas, que te ayuda mucho a lo largo de tu vida profesional, porque estás trabajando con empresas muy importantes, porque trabajas en sitios muy diferentes, en horarios muy distintos, haciendo todo tipo de trabajo, desarrollando diversos perfiles, y ahí coges unas skills para luego el futuro, que yo me voy encontrando con exazafatos, expromotoras, etcétera, y me dicen, es que no te puedes imaginar lo que me sirvió. Y ahora ya, por suerte, como todo esto se ha transformado, que luego hablaremos del tema de la industria del turismo de eventos, ya sí que se puede hacer una carrera profesional y de estos perfiles. Bueno, el caso es que trabajaba de azafata, me encantó el trabajo, entré en una empresa de azafatas que antes se llamaban agencias de azafatas, a trabajar pues con un horario fijo y un sueldo fijo, etcétera, etcétera. Y hubo un momento con 23 años que yo dije, mira, a mí es que el derecho no me gusta para nada, ni me voy a buscar un despacho, ni voy a hacer una oposición. ¿No llegaste a trabajar? No, y dije, lo que yo quiero hacer. Bueno, trabajé en un registro de la propiedad, en verano y tal y cual, pero realmente... Estos sí que ganan dinero, ahora que no sé. Sí, los registradores, los oficiales del registro y demás, no lo sé. Pero los registradores ganan mucho dinero. También se lo tienen ganado, ¿eh? Tiene mucho mérito. La oposición es difícil. La oposición tiene mucho mérito. Bueno, y entonces dije, es que mi mundo es el mundo de los eventos. Y decidí, y cerraba mi empresa en la que trabajaba, y entonces dije, pues es mi oportunidad, voy a montar la mía. Con 23 años... Antes, en 1999, era una auténtica locura. Artista emprendedora. Y seguro que te ayudó mucho la administración. Muchísimo. Bueno, pero la administración, la sociedad y mi familia, que todo el mundo me decía, pero tú estás loca, te tienes que ir a IBM de secretaria o que te enchufen el tío no sé qué, no sé dónde. Y yo, no, que yo quiero montar esto. Ahora mismo, la verdad es que los emprendedores tienen un montón de ayudas y socialmente, bueno, son admirados. Como te digo, cuando yo lo hice, hace 27 años va a hacer este año. La empresa lleva 27 años funcionando. Sí, es una empresa del siglo pasado, de 1999, 28 de septiembre. Dentro de poco te puedes poner un rótulo en la puerta. Es como Last Century Companies, sí. Como Nestlé y cosas así. Bueno, y dije, pues es que a mí esto es lo que me gusta. Y yo creo que aquí tengo una oportunidad y bueno, hay gente que lo llama suerte, hay gente que lo llama... Yo creo que fue una oportunidad que aproveché en ese momento y nada, fundé Best Way y con ellos sigo desde hace 27 años. ¿De dónde te vino el nombre? No, porque tenía un amigo que además los 2 primeros años fueron socios y era una persona muy, muy, muy creativa. Y yo la verdad es que no lo quería llamar Best Way. No era la época de ponerle nombres ingleses a las empresas y tal y cual. Y él me dijo, Belén, en publicidad esto es, además significa mejor camino, mejor manera, es positivo. Tiene una B, que es importante empezar por las primeras letras en el momento en lo alfabético. Me lo hizo, fíjate, en color naranja el logotipo, que yo digo, es que el naranja no es el color que más me guste. Pero así se quedó. La verdad es que hoy he oído en una entrevista que has hecho antes que hay que diferenciar lo urgente de lo importante, pero es verdad que cuando yo era más joven quizá no tenía esa capacidad. Para poder diferenciarlo tienes que ser muy madura. Entonces esto me lo dieron hecho en un momento dado. No sé si me gustó, pero desde luego no me disgustó y tenía muchas cosas en la cabeza y soy muy práctica y dije, pues nada, vamos adelante. Entonces, bueno, Best Way es mi primer hijo porque nació en 1999, yo me casé en el 2002 con mi marido, tu primo, parece ser, y he tenido 3 hijos. Entonces, pues mi carrera... Has tenido tiempo para todo, ¿no? He tenido tiempo para todo, sí. Y es que se tiene tiempo para todo. Puede ser emprendedora, mujer emprendedora y tener una familia. Sí, yo creo que hay que organizarse muy bien. Te ayuda tu marido también. Bueno,
Mi marido Menos. me ayuda, pues como ayudan los maridos de antes. Él hace lo que puede. Cuidado que seguro que te voy a ir. No, pero hay una cosa que me parece muy importante y que sí que quiero transmitir, que es que la elección de tu pareja de vida, en el caso de que quieras tener una pareja de vida, es que es fundamental. Entonces, en este caso, pues quizá Rafa está educado de una forma más antigua y distinta y no sé, ha ido menos a recoger niños al colegio, ha hecho menos el pino con las orejas como lo he hecho yo, pero ha estado ahí y ha ayudado. Somos un equipo, cada uno hace unas cosas. Has dicho una cosa que yo siempre le recomiendo a todo el mundo, ¿no? Con esto de los divorcios, que cada día es más fácil divorciarse, bueno, es más fácil que se divorcie la gente. Sí. Y has dicho vida. Yo siempre lo digo de que para estar juntos durante muchísimo tiempo, un hombre y una mujer, tienes que tener un proyecto de vida. Pero si no tienes un proyecto de vida, te vas a cansar enseguida. Sí. Y me ha salido en rima. Pero es que es así. Bueno, o sea, el proyecto de vida es importante, el proyecto de tener una familia, de tener unos hijos, porque va a ser muy duro el camino. Claro, y luego profesionalmente nos hemos apoyado muchísimo, ¿eh? A mí Rafa me ha apoyado una barbaridad en Bestway. Él además es financiero y entonces, bueno, pues Las empresas sin financiero no funcionan. No funcionan y él además, pues Fundamentales. yo también terminé la carrera, bueno, me puse a trabajar durante la carrera y como te he dicho, fundé Bestway con 23 años, entonces de todos esos temas sabía poco y él ha aportado un valor incalculable. Incalculable. Y yo creo que a él en su carrera profesional también, o sea, le ha apoyado y le ha ayudado mucho. Y es verdad que siendo emprendedora, aunque trabajo 24/7, te permite, tienes una libertad que es increíble, que en un momento dado, pues yo me he podido permitir. Hombre, si criar te has 3 hijos. construido un equipo en el que confiar y tienes gente que confiar en tu equipo. Totalmente. Y luego, bueno, pues puedes decidir dónde tener la sede de tu empresa. Entonces yo siempre he tenido, pues he sido una persona muy práctica. Tengo la sede de mi empresa pegada a mi casa y el colegio de mis hijos pegado a mi casa. Entonces, haciendo eso es importantísimo en Madrid, sobre todo, que los trayectos son terroríficos. Claro, entonces es muy fácil. También yo soy una persona muy práctica, ¿eh? Entonces yo creo que si te organizas, sabes renunciar a algunas cosas y tienes determinadas prioridades, yo creo que se puede conseguir todo. Pues inevitablemente no puedes ir los viernes al cuento de primero de primaria y contar el cuento todos los viernes. Eso es imposible, pero bueno, se lo explicas a los niños y yo creo que ellos, bueno, no lo sé, lo entienden perfectamente. Sí, también hay formas, ¿no? Yo creo que también es importante eso de cambiar cantidad por calidad. Sí. Yo creo que hay gente que piensa que es una cuestión de cantidad y es más bien de calidad, ¿no? Lo que tienes bueno, que sobre dedicar a todo, tus hijos. Si no tienes cantidad, que eso es lo que yo he carecido, por lo menos tener algo de calidad, porque si ya encima tampoco tienen calidad, paga y vámonos. Entonces, bueno, yo estoy en parte de acuerdo con eso, creo que es mucho mejor para los niños si su madre o su padre están en casa y están con ellos y tienes una baja de 4 meses, 6 u 8, cosa que a mí no me pasaba y para ellos sería mejor y para mí también lo hubiese sido, ¿eh? Pero al final pues las cosas se compensan y bueno, pues como te digo, yo también he tenido una libertad que si un hijo mío tiene un problema, yo puedo coger el teléfono cuando quiera o normalmente en verano intento irme, ahora además con todo lo que hay, pues intento irme prácticamente 2 meses con ellos y vuelvo un día a la semana a Madrid, tal, ese tipo de cosas que a lo mejor en un trabajo por cuenta ajena no me podría permitir. Entiendo que después de 20 y tantos años la empresa va bien y lo tiene bien organizado. La empresa va bien, sí, lo tengo muy bien organizado, o sea, tengo un equipazo, ahora que no paro, o sea, hoy hemos hablado y he debido estar en 3 eventos, ahora estoy aquí, etcétera, etcétera. Mañana tengo un evento con la reina y luego me voy de viaje de trabajo. Es que yo puedo estar 3, 4, 5 días sin pasar por la oficina y no pasa nada. Pero es muy bonito, ¿no? Muy creativo también en el trabajo. Sí. Por la parte de la arquitectura que dejaste de hacer. También es un trabajo creativo. No, es muy creativo y además, o sea, para empezar es que trabajamos la mayoría de veces, o sea, el personal que trabaja Bestway es gente joven, con lo cual es maravilloso trabajar con gente joven porque siempre estás ahí, o sea, no te puedes acomodar, no te puedes acostumbrar a nada, porque es que llegan las nuevas generaciones. Ahora, por ejemplo, con las nuevas generaciones hemos tenido que cambiar nuestra forma de comunicarnos con ellos. Ya, por supuesto, un email no puedes mandar y un WhatsApp casi tampoco. Hay que mandar vídeos con audio y vídeo, porque, bueno, los jóvenes y los mayores también. Ya nadie lee, ya nadie, no sé, una presentación de 68 slides, pues es que la gente ni se lo mira. Entonces, tienes que un poco adaptarte y entenderlos. Además, trabajamos con un montón de clientes diferentes o en las asociaciones en las que pertenezco. Estoy con todo tipo de personas, de sectores, etcétera. Entonces, tienes que ir cada día, estás haciendo un trabajo completamente diferente. Aunque en realidad es el mismo, pero te tienes que adaptar a lo que
a lo que estos clientes necesitan, que puede ser automoción, como bebida alcohólica, belleza, moda, tech. Entonces, bueno, pues tienes que estar ahí y un poco adaptarte y acoplarte a su forma de trabajo y a su filosofía de empresa, claro. Es lo que si te parece, vamos introduciendo un poco el tema de las... Porque tú eres miembro de una asociación también, ¿no? Yo soy miembro de 3 asociaciones. Soy presidenta de ADAPE, que es la Asociación Nacional de Empresas de Personal de Eventos, que es que yo le llamo mi asociación, no es mía, pero es el core, somos 33 empresas en el territorio nacional. ADAPE, a su vez, pertenece a Foro MAIS. Foro MAIS es la patronal del MAIS. MAIS es Meeting, Incentives, Congress and Events. Y entonces Foro MAIS engloba todas o casi todas las asociaciones referidas a la industria del turismo de negocios y de eventos. De Foro MAIS soy vicepresidenta y a la vez estoy en Madrid Foro Empresarial, que es una asociación madrileña que pertenece a CEPIME y a COE, y estoy en el comité ejecutivo. Así que 3 asociaciones. También estás en el comité ejecutivo de Foro. Foro ha traído gente, no solamente tú, sino que ha venido más gente. De Foro MAIS. Sí, qué bien. Madrid Foro Empresarial. Madrid Foro, sí. Madrid Foro Empresarial. Yo estoy en Junta Directiva y Comité Ejecutivo, pero en Junta Directiva yo creo que somos 20, porque Madrid Foro Empresarial se estructura en mesas. Hay mesas sectoriales y mesas transversales. O sea, hay de industria, de urbanismo, etcétera. Y luego hay mesas más transversales, como la de recursos humanos o como la mía, que es la mesa lidera, que es la de mujer. Las mujeres empresarias que pertenecen a... ¿Y cómo están estructuradas las empresas de eventos? ¿Hay empresas de eventos para grandes eventos, para pequeños eventos, medianos? Bueno, cuéntanos un poco cómo se estructura el sector. Hay una parte que son empresas de eventos, pero luego esas empresas organizadoras de eventos se nutren de otras empresas que son lo que te contaba, la base de la pirámide, que son las empresas de personal, las empresas de catering, las empresas de audiovisuales, las empresas de arquitectura efímera, que son los stands y las carpas, las empresas de transportes, etc. Y luego están estas empresas de eventos y también están los OPCs, que son los organizadores de congresos. O sea, llamamos evento a todo, pero realmente hay muchos eventos diferentes. O sea, no es lo mismo un musical que un festival, que un congreso oncológico que trae a Madrid a 30.000 personas, que la Fórmula 1, que una junta general del IBEX, por ejemplo, la del BBVA, que se realiza en Bilbao un día, 7 horas, y esto es susto muerte. Para todas estas cosas os contratan, ¿no? Nos contratan a nosotros y luego hay empresas de eventos que están especializadas más en juntas, otras más en la parte de musicales, más en la parte de festivales, que ahora se han convertido también en algo muy importante, no solo a la hora de los festivales de la música, sino que hay muchísimas empresas que consiguen darse a conocer y obtener clientes y hacer tasting de marca en estos festivales, porque tienen su público objetivo muy, muy localizado y muy... Los promotores, por ejemplo, de un evento, de un festival o de un concierto, de estos de verano, que son grandísimos, o de un concierto, que también, al final os contratan a una empresa de eventos y vosotros contratáis todo lo que es la tramoya, sonido y todas estas cosas. No, normalmente el promotor hace más o menos como de empresa de eventos. Entonces el promotor lo que hace es que contrata a la empresa de audiovisuales, a la empresa de personal, que son los chicos que están de camareros en controles de acceso, indicando tal cual, pues contratan a la empresa de arquitectura efímera, que son los que le montan las carpas, el escenario, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te digo que a veces el promotor hace de empresa de eventos, igual que el organizador del congreso, dependiendo de cómo contratan la empresa de eventos, organizan ellos mismos internamente el congreso y va contratando. Sí, también, pero también tiene más trabajo, ¿eh? O sea, las empresas tienes que tener experiencia para hacerlo. Sí, las empresas de eventos aportan muchísimo, porque no solo aportan los proveedores, sino que aportan, pues aportan la parte de creatividad, la parte de coordinación. ¿Hay mucha competencia? Hay mucha competencia, sí. Hay bastante competencia. Y luego lo que pasa es que está muy polarizado. O sea, hay empresas muy grandes que son multinacionales y hay empresas muy pequeñitas y locales, que también eso es bueno, ¿eh? Por lo tanto, también tienes todo tipo de ofertas, porque no todo el mundo puede hacer cualquier evento, ni le interesa invertir ese presupuesto, ni le interesa ni quiere una empresa muy local y muy pequeña, porque como te digo, es que un evento es una reunión de 2 personas
hasta un congreso de 30.000. Es que cualquier cosa de estas ahora mismo se puede tratar como un evento. Entonces hay gente que hace eventos muy boutiques. Y luego hay muchas empresas, tanto de personal como de eventos, etcétera, que están también especializadas en sector. Gente que trabaja mucho para farma, para automóvil, para parte de beauty y luxury. Hay personas dedicadas a la parte de evento particular, que eso no lo tenemos dentro de Mais, pero existe. O sea, las bodas ahora mismo han dejado de ser celebraciones familiares para convertirse en eventos. Entonces hay empresas, por ejemplo... Wedding Planner, efectivamente. Que no lo incluimos en nuestra industria, pero por ejemplo las empresas de audiovisuales que van a las bodas, porque ya no va solo un DJ, sino que es que montan ahí las luces, el sonido, el otro, pues son empresas que igualmente puede que trabajen en el sector de los eventos. O los catering, por ejemplo. Cosa que también ayuda mucho a todas estas empresas a desestacionalizar un poco. Porque antiguamente, o sea, si tú tienes 2 divisiones en tu catering, la parte de Mais y la parte particular, pues consigues trabajar los 12 meses del año. De la otra manera, si haces bodas, pues trabajas de abril a octubre. Y si haces eventos, pues en julio y en agosto prácticamente no haces nada. Entonces, el crecimiento del sector Mais ha ayudado mucho, mucho, mucho a desestacionalizar. Le pasa igual a los hoteles, por ejemplo, en Madrid y todo eso. Los hoteles antes, después de Reyes, hasta marzo, a Madrid no venía nadie. Y ahora entre Fitur, Madrid Fusión, el otro, pues claro. Tienen a tope. Entonces, bueno, y hay turismo también de invierno. O sea, sí, pero el turismo Mais, lo bueno que tiene es que en las ciudades ayuda un poco a desestacionalizar. O sea, trae gente cuando no viene el turismo particular. Inevitablemente hay momentos estos que son sándwich, como te pasa septiembre, octubre o el mes de mayo, junio, Madrid está ¿Tienes lleno. tú una estimación, una cifra o la tuya propia de cuánto de los 90 millones puede ser? ¿De la parte Mais? Sí. Pues... yo creo que fácil... No tiene que ser muy alta. Claro, te iba a decir fácil el 30%. Sí, seguro. Muy fácil. Vamos, lo creo. Sí, absolutamente. Porque las ferias traen muchísima gente. Claro, evidentemente hay mucho más en Madrid y Barcelona que si me dices Alicante o Benidorm. Obviamente... Sí, eso es turismo particular. Claro, eso es, se hace mucho, ¿eh? Ahora, por ejemplo, se están haciendo hasta eventos corporativos en cruceros. Que tú te llevas a toda la empresa a Alicante, los metes en un crucero, nada, 24 horas, pero el crucero es que prácticamente ni sale a alta mar, pero ellos están ahí dentro con la sensación del crucero, están ahí 2 días y vuelven. Sí. Interesante. O sea, que se están haciendo, y eso, por ejemplo, desestacionaliza muchos cruceros que están parados en invierno, se hacen ese tipo de cosas, o en los parques de estos temáticos, tipo PortAventura y Terra Mítica, ¿no? Están cerrados en invierno, se utilizan como sedes de congresos porque tienen espacio, auditorio, hotel, o sea, tienen capacidad igualmente. Entonces se está reutilizando todo esto porque hay mucha demanda. Es interesantísimo, desde luego, y yo quería hablar contigo de eso. Pero antes te iba a preguntar, Bestway, ¿en qué está especializado? Si es que estáis especializados, sois generalistas. Bestway está especializado en personal de eventos. Somos generalistas, tenemos varias líneas de negocio, una de ellas es por supuesto toda la parte de IBEX, institucional, Casa Real, etcétera, etcétera, que es una parte que nos encanta y que disfrutamos muchísimo. Luego tenemos otra parte... ¿Para la Casa Real hay que estar certificado en algo? No, pero... ¿Te exigen alguna pero condicionante de seguridad? No es fácil, ¿no? No es fácil. Sí, no es fácil. Yo tengo la suerte que mis clientes me han llevado a hacer ese tipo de eventos y pues también te pasa un poco con Presidencia del Gobierno, como me ha pasado con ONU o con OTAN, son sitios en los que la seguridad manda. Entonces, si estos departamentos de seguridad te conocen y saben quién eres y saben que vas a trabajar y que no vas a traer a alguien que no conozcas de nada y que todo el mundo va a venir con su carnet de identidad y que todo el mundo está dado de alta aunque te pidan el papel, etcétera. Bueno, todo este tipo de cosas pues da mucha confianza. Y están muy tranquilos, que nadie se va a saltar el pacto de confidencialidad, que nadie va a hacer una foto, bueno, ese tipo de cosas. ¿Te gusta el protocolo? Me encanta. Eso, sabía que me lo ibas a decir, porque es la esencia de cualquier evento. Es lo que más me gusta de todo, la verdad, y en lo que puedo aportar mucho, porque como bien has dicho, por ejemplo, hay un grado nuevo que es muy apetecible, que es de gastronomía, y otro de gastronomía y ADE, que es un grado nuevo de la Universidad de Pontificia de Comillas, donde soy profesora de la asignatura de protocolo y organización de eventos. Y la verdad es que me gusta. El protocolo al final es sentido común, excepto del que te nutres del Real Decreto de pues, Casa Real, tal cual. El resto es sentido común y cada casa particular crea su propio protocolo. Cada empresa tiene su protocolo. Pero
pero antiguamente era algo que muchas personas o la mayoría traían de casa y ahora pues hay mucha más necesidad de crear ese protocolo, de conocerlo, de aplicarlo, porque sobre todo hay que dar un sentido a las cosas que haces. ¿Por qué se empieza hasta ahora? ¿Por qué esta persona se sienta aquí? ¿Por qué las banderas se colocan así? ¿Por qué los cubiertos se colocan así? Todo ese tipo de cosas. ¿Quién se sienta dónde y cómo? Que en este sector también hay que trabajar mucho los egos. Pues todo eso tiene que tener un sentido y tienes que poder explicarlo. Y eso es al final el protocolo. Yo organicé unas jornadas que era una cosa muy bonita también. Me gustaba mucho hacerlo cuando estaba en Schneider. Para tratar de hacer ruido, ¿no? Éramos una empresa muy grande, más de 200.000, 100 y pico mil personas en el mundo. Pero aquí en España éramos 6.000, o sea que tampoco éramos pequeños. Y las jornadas estas sectoriales, bueno, al final teníamos un director de comunicación, que fue el que me metió en la radio, por cierto, y nos enseñó el protocolo. O sea, cuando iba la alcaldesa, le había que ir a recibirla, que si con el ramo, dónde se colocaba la alcaldesa, dónde me colocaba yo, que estaba dirigiendo el cotarro y tal. Derecha, izquierda, no sé cómo, no me acuerdo cómo era aquello, las fotos, las americanas, para que, bueno, que esto es lo típico de foto, que se saca el españolito de turno que despechugado y tal, ¿no? Que hay que cerrar su americana y tal. Es muy bonito, la verdad es que es un tema muy bonito. Sí, a mí me gusta mucho, además creo que ayuda, ordena, es fácil, evita dudas. A mí me encanta lo que hemos hablado con Casa Real, trabajar con ellos, porque cuando viene Casa Real no hay duda de ningún tipo, donde hay patrón no manda marinero, entonces se hace y además ellos como tienen un protocolo evidentemente que lleva siglos, tal y cual, sí, pero es que eso nos facilita el trabajo a todos. El otro día estuve viendo, ¿de dónde era yo creo que era rusa, la película. Bueno, el caso es que hablaban estábamos hablando, no sé si era rusa o inglesa, a lo mejor era inglesa. Estaban hablando del protocolo español como una referencia en el mundo. Estoy hablando del siglo XV, XVI, por ahí, ¿eh? O sea, en aquella época. El protocolo español era el más estricto de las casas reales. Sí, puede ser. O sea, era un referente. También... Entonces decía, vamos a aplicar el protocolo español. Claro, bueno, ten en cuenta también que yo creo que las casas reales españolas es de las más antiguas que hay ahora mismo, junto con la inglesa y poco más. Y luego quizá la inglesa ha ido cambiando, ¿no? No sé si eran los Tudor, a los Lancaster, a los no sé qué, ahora mismo son los Windsor, tal cual, y eso pues cada uno va modificando. Pero en España ha habido dos casas, los Austrias y los Borbones, poco más. Entonces... Claro, eso se ha mantenido y se ha sostenido y nos ayuda muchísimo, el protocolo de Casa Real, igual que presidencia del gobierno y tal y cual, a hacerte un poco una idea. O sea, por ponerte un ejemplo tonto, cuando se colocan las banderas de los países, ¿con qué criterio colocamos las banderas de los países? Pues, por ejemplo, hay dos criterios. Hay uno que es el de la ONU, que es que se colocan en orden alfabético con el nombre del país en inglés. Y hay otro protocolo que se ejerce en la Comunidad Europea, que es que se colocan por orden alfabético del país dicho en la lengua oficial del país. Claro, entonces no es lo mismo colocar pues Holanda con H que N por Netherlands, ¿no? No es lo mismo. Y entonces, claro, ahí te llega el de protocolo de cada país y ¿por qué está mi bandera aquí? ¿Por qué está? Pues mire, hemos seguido este criterio de esta manera, entonces, le guste o no, pues bandera no está en el centro porque el país empieza por Z, lo que sea. Entonces, esas cosas ayudan mucho y te quitan de dudas y luego ya sabes que a todo el mundo le gusta opinar. Y más a todo el mundo le gusta opinar como en el último momento, en el momento en que estamos todos más nerviosos, que justo va a llegar tal cual. Y claro, empieza todo el mundo a opinar y al final lo que es de todos es de nadie, no se toma una decisión, claro. Entonces, bueno, pues esto yo creo que por eso me gusta tanto, sí. Muy bien, Belén, si te parece, hacemos un pequeño corte. Claro, y seguimos por supuesto. Después y hablamos un poco más del turismo y todas esas cosas que tenemos preparadas. Muy bien. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Belén, seguimos. Hemos empezado a hablar de MICE, ¿no? Y del turismo, de esa cantidad ingente de personas que entran en nuestro país. A mí me maravilla teniendo unos equipos de gestión a nivel gubernamental, no me gusta hablar de política, pero sí de gestión, tan nefastos
¿Cómo es posible que los empresarios se organicen tan bien en este país y que funcione un sector tan maravillosamente y que se puedan acomodar a 90 millones de personas, que se dice pronto, organizando hoteles, organizando aeropuertos, traslados, transportes, eventos? La verdad es que es un ejemplo, porque además no hay ningún país que maneje esta cantidad. Yo creo que este año vamos a sobrepasar a Francia, ¿no? Con un poco de suerte. No andan los números todavía. No los Los han dado. extranjeros, pero vamos a estar casi, ¿eh? Sí, bueno, lo magnífico que tiene España es que está muy, muy descentralizado. Es verdad que Madrid al final recibe muchísima gente y desde la pandemia pues ahora es una ciudad referente, pero está bastante descentralizado, cosa que en Francia, bueno, pues está bastante más localizado en París. En Inglaterra igual pasa lo mismo. Tú vas a Inglaterra y normalmente vas a Londres. Ahora se ha puesto algo más de moda la zona de los Cotswolds, pero a nivel de turismo particular, no a nivel de turismo más. Ten en cuenta que España lo tiene todo. O sea, tiene buena gastronomía, buena conexión, buen transporte, muy buen servicio, buen precio. De Europa es casi de lo más competitivo que puede haber, más que Italia, quizá un poco menos que Grecia. Pero bueno, es un completo, lo tiene casi todo. Y por parte institucional y gubernamental, pues efectivamente, o sea, como todo, pues hay gobiernos e instituciones que ayudan más que otras, pero esto lo hemos comentado en alguna ocasión. Al final lo que ocurre es que cuando el Estado no funciona, se forma un paraestado, y esto es así. Entonces, los empresarios nos hemos unido, pasó en Barcelona 92. Barcelona 92 salió adelante gracias a los empresarios catalanes, que es que las empresas catalanas son muy potentes, es que los catalanes trabajan fantásticamente bien. Bueno, yo te diría que este país que sigue creciendo sorpresivamente, sí, a pesar de una administración que cada vez funciona peor, luego hablamos de sociedad civil, ¿verdad? Sí. Pero cada vez funciona peor la administración, no por su culpa, pero ser funcionario hoy en día debe ser tristísimo. Porque después de haber jurado la Constitución y defender el derecho de los españoles, tener que estar politizados y manejados por personas que muchas veces no tienen la capacidad necesaria, pues tiene que ser triste hoy en día ser funcionario de la administración, que está además muy obsoleta, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí, totalmente. Yo creo que la forma de aplicar las leyes siempre es muy complicada, porque la administración, los procesos son leyes al final, y siempre es complicado, pero yo creo que todo esto había que darle una vuelta. Ningún gobierno que esté para 4 años le va a dar ninguna vuelta a la administración. Ya Rajoy en su día dijo que había que reformarla, pero esto es un pacto de Estado que llevaría 15 años. O 16 años, ahora hablamos de digitalización, pero poco más, de la administración, y que tampoco funciona excesivamente bien, como todos sabemos. Entonces... No, además, desgraciadamente lo que tú dices, o sea, tendría que ser gobierno por un lado y administración por otro, pero es que la administración está absolutamente politizada y muchísimas de las normas y las leyes que se están aplicando ahora son con fines políticos. No son... Voy a insistir en algo, la función pública jura la Constitución y está para defender al ciudadano y hacer perdurable lo que es la gestión del Estado, independientemente de los poderes políticos. Pero aquí en algún momento, alguien, creo que fue Zapatero, puso Ministerio de Industria, bueno, no era Industria, sería Industria no sé qué más, o cualquiera que se te ocurra, de Interior, y puso Gobierno de España. Claro. Eso es una falacia, porque no es el Gobierno de España, es la Administración de España, que tiene que ser independiente y perdurable sobre todos los gobiernos que pueda haber. Pues esto no estaba en los ministerios, ¿eh? Esto se cambió, creo que se cambió en la época de Zapatero. Cada vez más. Y yo creo que eso es peor, porque lo único que dio es visto bueno a toda la politización de los ministerios y funcionarios de carrera que a lo mejor se han pasado un montón de años haciendo oposiciones, que luego ven como un señor político llega allí y les tiene que decir lo que tienen que hacer o se enfrentan a que los arrinconen. Yo tengo amigos que les han arrinconado por no querer firmar, porque un funcionario si quiere no firma, eso sí. Va a ser a un rincón. Porque para eso tienes el poder de no aceptar lo que te diga un político. Pero... Hay muchos funcionarios que hacen su oposición no solo por tener, que todo el mundo piensa que es para tener un puesto fijo, ¿no? Sino por una vocación de servicio público. Era por hacer público. Esta incidencia, ¿no? Y lo importante también, yo quería que hablaras también de cómo la sociedad civil tiene que hacer más en este país. Yo creo que hay países en Estados Unidos que es muy activa. Y yo creo que la sociedad civil, en la que, por ejemplo, tú estabas comentando, está logrando que el turismo siga funcionando y muchos pequeños empresarios que se asocian. El foro que vas a comentar ahora, también, de Madrid. Bueno, mira, Javier, es que es muy necesario. Es verdad que el tema de asociación, de la sociedad civil de que hablamos, todo esto es muy anglosajón, pero es verdad que viene mucho de Estados Unidos y de América porque el Estado no se ocupaba de esas cosas. O sea, pasa igual con todo el tema del mecenazgo, etcétera.
aquí estábamos bajo el paraguas de Papá Estado, que se supone que seguimos bajo él, pero vemos que no funcionan y que además los gobiernos y los políticos, es que los buenos nos dicen, no es que oye, no funcionan, es que cuestan un montón. Cuestan un montón y te dicen, oye, es que necesitamos vuestra ayuda, necesitamos vuestra visión. ¿Por qué? Porque las empresas, porque la sociedad civil va por delante de ellos. Pero ya no solo en el tema que tú dices de digitalización, de burocracia, etcétera. Es que todo, dices, oye, es que están viniendo los chinos, es que están llegando los latinoamericanos, es que vamos a abrir mercado aquí y allá. Y eso somos nosotros los que se los tenemos que decir a ellos, porque están metidos en tal rueda de burocracia que no pueden salir de ahí. Eso por un lado los funcionarios y por otro lado los políticos, pues muchos de ellos vienen por 4 años, como tú bien sabes. Entonces pues hay algunos muy comprometidos y muy buenos, pero hay otros que realmente parece que pasean por supuesto como si fuesen una maleta. Y nosotros estamos aquí batiéndonos el cobre y, como yo digo, que no es bonito, pero es así, comemos de lo que cazamos. Entonces, lo que queremos es el bien del país, el bien de las personas que trabajan con nosotros, por supuesto, el bien de nuestra empresa y que las cosas funcionen muy bien. Y con lo que nos están haciendo, o sea, con la última reforma laboral que metió nuestra querida vicepresidenta, pues lo único que hacen es darnos más inseguridad jurídica y más complicaciones. O sea, ahora, por ejemplo, lo del fichaje de los empleados, de la forma esta telemática por la herramienta interoperable, etcétera, etcétera, nos están convirtiendo a los empresarios en jueces y verdugos. Yo solo llamo las ocurrencias de alguien que no Hombre. ha hecho nada en su vida para apuntarse un tanto. Se te pueden ocurrir un montón a ti y a mí, a cualquiera, extravagancias, pues simplemente para decir que hemos hecho algo diferente. No, totalmente. Ahora Ahora hay que invertir en esta herramienta interoperable y tal y cual. Y además el empresario tiene la obligación de amonestar y llamar la atención al empleado que no ficha y no utiliza la herramienta. Oiga, hágalo usted. Usted quiere ¿Tú crees que se han enterado que la guerra del proletariado se acabó hace años? Y que además, por desgracia, subyugó un país durante muchos años. Claro, pues de ahí hablamos, Javier, que es que está todo politizado. Al final esto yo no veo que lo hagan para perseguir el que no se paguen unas horas extras, que está muy mal, o para perseguir una explotación. No, al final lo hacen pues todo lo contrario, para cooperativizar las empresas y para nosotros hundirnos o enterrarnos en más papeleo, más burocracia, más costes, más gastos. Entonces, pues realmente esa es una gran amenaza que tiene ahora mismo cualquier industria. Y la del sector del turismo de eventos más, porque además nos nutrimos en su mayoría, sí que tenemos una gran parte de tecnología, pero nos nutrimos de personas. Y las necesitamos, y necesitamos que estén motivadas y que estén contentos y que hagan una carrera profesional dentro de nuestra empresa o de nuestra industria. Y eso es lo que nosotros queremos, como te he dicho antes. Lo bueno que tiene Bestway es el equipo que tiene dentro, o sea, son las personas. Corrígeme si me equivoco, pero yo creo que igual que no hay un plan industrial, y siempre me quejo en este país de un plan industrial. Tú, como bien dices, yo cuando estaba en tecnología, pues sí, los del ministerio venían de vez en cuando a preguntarnos, oye, ¿qué es lo que queréis hacer? Digo, no, tú dime qué estás dispuesto a apoyar, porque también es importante. El ejemplo que yo siempre hablo en tecnología, que es fantástico, es cuando Estados Unidos decide poner un nombre en la Luna y monta todo la I+D alrededor de la NASA. Y todo el que trabajaba con la NASA sabía dónde iba y lo que iba a desarrollar, ya que fue un desarrollo bestial, claro. Lógicamente, por desgracia, ya no funciona igual. Pero en este país es que los temas de I+D son verdaderamente pobres, se da dinero a cosas que no van a ir a ningún sitio, invertimos en desarrollos en los que España no va a ser competitivo nunca. Yo he visto proyectos de robots hace años, pero... Sí. Y dices tú, bueno, pero si los japoneses están haciendo robots desde hace años, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Con institutos, además, del Consejo de Investigaciones Científicas. Sí. Es cierto que hay una investigación fundamental aquí en España muy buena y se ha demostrado con todo el tema de vacunas, pero luego no hay un apoyo cierto. Hay muchos emprendedores también, pero tampoco se les da subvenciones, pero luego no se les da el apoyo económico necesario. Claro, pues, ni se gestiona esa inversión. Claro. Es decir, coger a las grandes capitales que podamos tener en España y meterlos ahí. Y eso tiene que hacerlo el Estado. Es que eso sí surge como consecuencia de las asociaciones profesionales y, como dices tú, de la sociedad civil, es un milagro. Claro, pero es que ahí está el viejo proverbio de no le des el pez, enséñale a pescar, ¿no? Pues esto es lo mismo. ¿Para qué te vas a dedicar a dar subvenciones y a tener ideas de bombero? Oye, apoya al empresario, que es el que va a arriesgar. Mi pregunta por concluir es, yo no creo que haya no sé si tú lo has visto, un plan real de la industria del turismo hecho por este gobierno. No lo hay. Ahora es verdad que el Ayuntamiento de Madrid está haciendo un estudio muy interesante con una consultora de estas de Big Four y veremos. Uy, ¿con Big Four?
Sí, con Big Four. Lo sacaron a concurso y lo ganó una de ellas. Y eso va a tardar un año y medio y nos va a poder nutrir, porque es verdad que necesitamos datos reales y ver por dónde vamos y por dónde va esto de la inteligencia artificial y por dónde va... Cuando estás manejando este volumen que estamos manejando ahora en la industria del turismo, puedes cometer errores fatales, pero con una facilidad totalmente igual de grande que la cifra de negocio que tenemos. Sí, pero es verdad, Javier, que es un sector muy joven. O sea, no estamos hablando de banca, de minería, que llevan 200 años, hoteles, etcétera. Es que es un sector, la industria del turismo de negocios empezó en los años 70, a finales. Porque antes eran ferias de muestras y de ganado, y eso se ha convertido en, o como hablamos, celebraciones, cosas domésticas, y ahora mismo en un evento es algo experiencial, absolutamente, es una herramienta de comunicación de las empresas. Es una amenaza tremenda en el tema de comunicación que se debería trabajar, que yo no sé cómo lo ves tú, que es la reacción esta, no sé cómo llamarla, del pueblo en general contra los cruceros, contra la entrada masiva de turistas, sí, contra la gentrificación que llaman, destrucción ¿no? del medio ambiente por los turistas y tal. Bueno, España es un país que si se hace bien está vacío. O sea, imagínate, Sí. España tiene potencial, yo siempre lo digo. Este país, si tuviera un plan industrial y un plan de desarrollo real, Claro, sí. es un país que necesita 20 millones de inmigrantes. No te digo en cuánto tiempo, pero mira a Italia, mira a Francia, mira a Inglaterra, son países de 60 millones. Sí. Nosotros casi tenemos el mismo. Imagínate dónde llegaría nuestro PIB, que con 40 millones que llevamos, 40 y tantos que llevamos de hace no sé cuántos tiempos, y 3 millones o 4 de inmigrantes, imagínate lo que podría hacer si tuviera una población más alta en un país de los más grandes de Europa, por no decir el más grande casi, si juntamos a Portugal. Y lo digo porque Portugal hay mucha empresa española que está allí también, que no se enfade. Bueno, sí, ahora cada vez más se habla de Iberia. Claro, por eso. Entonces, Sí. bueno, yo creo que a Portugal además, ya sé que les cuesta, pero les iría mejor. Bueno, yo creo que nos beneficiamos un país de otro, ¿eh? Nos y ayudamos esto tiene mucho. que cambiar. Entonces yo creo que es que el potencial de España es que nos podríamos salir, porque la capacidad del empresario español está demostrando que a pesar de una administración, como hemos dicho antes, y de unos gobiernos que no saben por dónde van, es capaz de seguir creciendo y creciendo con un volumen de pymes además impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí. Y que no perdamos, que ya hemos perdido alguna multinacional de la época de González, ¿no? De la famosa época de expansión de España, ¿no? Entonces en el extranjero. Yo creo que pues España es un gran país, es que es impresionante, es que lo que tenemos no lo entendemos. Además somos buenos en una cantidad de cosas, yo lo pensaba ayer, que estaba en una presentación musical de zarzuelas, etcétera, Sí. etcétera. Pero es que empiezas a verlo y dices, bueno, pero ¿en dónde no hemos estado como españoles? Y empiezas a pensar que en qué deporte no estamos. Si tú empiezas a pensar en todas las actividades que España ha destacado, aparte de desarrollar medio mundo, porque no hay que llamarlo conquista, de ser la cultura de medio mundo y de una administración en una época en que no había organizaciones, que dices, ¿cómo es posible que se pudieran organizar también? España, el potencial que tiene es para desbordar. Necesita gente, necesita inmigración, necesita hacer crecer los negocios y necesita un plan. Entonces, yo no sé quién va a hacer los planes, de verdad, sinceramente. No, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que va a seguir creciendo porque los empresarios sois muy buenos todos y en el fondo, pero hay que hacerlo bien, se puede hacer mejor. Sí, sí, bueno, claro que se puede hacer mejor, empezando porque todas las personas que necesitamos que vengan y que estén no tienen dónde vivir. Entonces, claro, es que es el problema de la vivienda. Es que es muy complicado que venga nadie, ni incluso hay empresas que están montando aquí hubs y tal, porque claro, todo el mundo atrae talento a España. O sea, vivir aquí ahora vivir mismo. Aquí es una maravilla. Claro, tú atraes talento. A cualquiera que le digas te destino a España, tal, vienen encantados por lo que tú dices, porque tienen de todo. Tenemos sanidad, tenemos educación, tenemos clima, tenemos gastronomía, el idioma español Historia, es un idioma. cultura, claro, tú te vienes aquí pues con tus hijos y te pones que mis hijos aprenden español, viniendo con otros. O sea, es perfecto. Pero ¿qué pasa? Que no tienes dónde meterlos. Entonces, llega un momento dado que te dan ganas de decirle al gobierno y a las instituciones, ¿os estáis dando cuenta de esto? Que esto ya ni siquiera es un problema del español que se quiere casar y vivir y tiene que pagar el alquiler. No, es que esto evita el desarrollo del país. Pero el problema es que freno. es multifuncional. Como todo es multifuncional, si quieres, evidentemente, llegamos a la conclusión de que tenemos un plan, no lo tenemos, pero que llegamos a la conclusión de que tenemos que integrar 10 millones, 5, 6, 7, 8 en 15 años. Hablando de 15 años, ¿quién habla de 15 años por ahí en la administración? No, nadie. No, claro. Pero si tienes claro, en 15 años significa que si vas a meter 15 millones, oye, los chinos lo hacen, tienen planes a 15 años. Así nos van a pasar por delante, claro, evidentemente. Porque no piensan en 3 días. Si tenemos que integrar todo ese tipo de personas en tanto tiempo, se supone que vamos a tener un crecimiento de tanto, vamos a necesitar una serie de viviendas de tanto, no tenemos construcción, no tenemos posibilidad de construir porque no tenemos mano de obra, pues hay que ver qué tipo de inmigración traemos primero, qué traemos segunda o qué traemos al mismo tiempo, cómo lo formamos.
Sí, bueno, es que la formación Claro. es otra cosa que Y empezar a andar. Yo creo que estamos, no sé, me parece que nuestra administración ahora mismo, liderada por nuestros políticos, está a años luz de poder diseñar un plan medianamente creíble. Entonces, esos planes, tú desde tu sector industria puedes hacerlo, industria-turismo, pero es que luego hay otro tipo de industrias, luego hay otro tipo de desarrollos, luego hay que desarrollar vivienda, interior, no sé qué, claro, por ejemplo, permisos, en nuestro caso inmigración, la ley de educación, inmigración que estamos ahora sí. con ella y tal. Todo esto ya se escapa a la sociedad civil, porque para eso están los que llevan la batuta, ¿no? Claro, efectivamente. Esto hay que integrarlo, pero con una visión de largo plazo. Y si piensas que lo que hacen es discutir entre ellos, pero desde aquel pacto de la Moncloa ya no se ha vuelto a hablar de nada, ni a discutir nada en el cual se quieran poner de acuerdo, pues no lo sé. La verdad No, es que es triste. Imposible. Se están Creceremos, todos. vamos a seguir creciendo. Seguro. Porque todos Porque sois seguimos trabajando. muy potentes. Sois muy Sí. potentes. Sí, sí. Pero sin un plan, es que es peligroso porque el batacazo Claro, te lo esto puedes nos pegar en algún pasa momento. a los empresarios. Ahora te preguntan, ¿cómo va el año 26? Y dices, no, yo el 26 ya lo tengo hecho, tengo que poner el foco en el 27. Eso es lo que tendrían que hacer los gobiernos y las instituciones. Mirar lo que dices tú más allá. Hay desajustes graves. Sí. Ahora mismo hay desajustes graves en la economía, hay desajustes, como estamos diciendo, entre vivienda, inmigración, Sí. tema de desajuste de salarios y precios, o sea, es que se está yendo de mano. Son cosas que yo no sé. Oye, seguimos bien, ¿no? Esperemos que esto se resuelva solo, pero dices, yo es que pienso que no se va a resolver solo y que estos desajustes pueden llevarnos a una situación crítica, y no quiero ser negativo. Sí, lo que pasa es que curiosamente no entramos en crisis económica, Ya. por suerte, o sea, gracias Eso demuestra Dios. que lo que estamos diciendo, que las asociaciones, la sociedad civil y todos los grupos que están trabajando como vosotros para llevar a una industria, un parte de una industria a algún sitio, lo hacen bien. Y que el español es estupendo. Y que el Ejecutivo español, que está reconocido en todo el mundo, es una maravilla, y que además el español tiene una ventaja para este tipo de situaciones de indefinición, por decirlo de alguna forma, o que decías tú antes, de incertidumbre, ¿no? Sí. En cuanto a normativa, etcétera. El español es un gran improvisador. Sí, se adapta. A mí los franceses me decían, quítame a los instaladores españoles cuando estaba en la otra empresa, quítanos a los instaladores españoles, porque vienen aquí, no se leen las especificaciones, hacen un precio de derribo, luego llegan aquí, y digo, sí, pero ojo, acá acaban las obras. Claro. Las acaban. Y las acaban bien. Bueno, nosotros lo que tenemos, yo creo, los españoles es muchísima capacidad de adaptación, somos muy flexibles y bastante positivos, aparte de por supuesto, trabajadores. Pero es que hay una inseguridad jurídica increíble. Dices, no, los desajustes de salarios y costes, claro, pero es que lo que no se puede es gravar al empresario constantemente y que prácticamente el salario neto de una persona a la empresa le cueste el doble. Es que tendrían que, no sé quién optaba y decía que por qué no se le pagaba el bruto al trabajador y el trabajador era el que pagaba los impuestos para que las personas viesen los impuestos que se están pagando. O ahora con el tema del absentismo, que tenemos unos ratios increíbles. La COE ha planteado, oye, si tengo absentismo no voy a cotizar por estas personas, porque una cosa es que alguien esté enfermo, pero otra cosa es que no se presente a trabajar porque no quiere. Entonces le tienes que mandar un burofax, ponerte de acuerdo con él, preguntarle por qué no ha venido, que él te diga. Entonces todo eso son días y días y días de cotización que el empresario tira a la basura. Entonces es complicado. Ojalá pudiésemos pagar más. Si es que el empresario lo único que quiere es que su equipo, las personas que están con ellos, estén contentos. Quiere la productividad, que sea todo muy efectivo. Entonces, igual que inviertes en buenas máquinas o en buen mobiliario o en buen transporte, tal, también inviertes en personas. Y si tú, no sé qué me decía el otro día, si pagas cacahuetes, pues tienes monos, y si pagas un buen sueldo, tienes personas excepcionales para trabajar contigo. Entonces, los empresarios yo creo que lo que quieren es eso. Vamos, estoy convencida. Raro es un empresario que quiere que su gente esté descontenta y tener lo peor de lo peor en su empresa, porque eso te dificulta mucho el desarrollo. Y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Nos quedan 7 minutos. Yo creo que querías comentar algo del foro, de la labor que hacéis también. De Madrid Foro Empresarial. Creo que también íbamos a hablar un poco del futuro también. Sí. Bueno, Madrid Foro Empresarial, como te he comentado, es una asociación y es una asociación muy transversal, no es solo sectorial. Es verdad que tiene una mesa de turismo y de turismo de negocios. Está formada por empresarios y por profesionales. El foro, además, es una asociación independiente que no recibe
subvenciones de ningún tipo. Esta mañana, por ejemplo, desde la Mesa Lidera hemos presentado el programa de mentoring, la segunda edición, en la que... ¿La Mesa Lidera qué es? La Mesa de Mujer, que es la que yo coordino. La que coordinas tú. Sí, la parte de mujer empresaria y mujeres que trabajan en las empresas que trabajan para el foro. Entonces, bueno, pues tenemos una gran responsabilidad, creo, con las mujeres jóvenes ahora mismo, las que tienen entre 25 y 35 años, por un lado, porque por su parte personal, claro, a esas edades es cuando despega la parte profesional y muchas de ellas, desgraciadamente, aparcan la parte personal. No te hablo solo de tener hijos, pues de querer viajar, de desarrollar un hobby, algo de arte, de cuidar a sus padres, a su familia, bueno, lo que ellas deseen hacer por la parte del desarrollo personal, y lo apartan porque o despegan en esos años en su carrera profesional o no hay manera. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad de mentorizarlas y enseñarlas y apoyarlas y que vean que se puede conseguir todo. Entonces, bueno, hemos implantado este programa. Como te digo, este año es la segunda edición. Los mentores son hombres y mujeres del foro muy, muy potentes, y las mentís han optado bastante, se ha elegido a 20 y hemos comenzado con ese programa. O sea que desde Madrid Foro también apoyamos mucho el talento y el talento joven, que es de lo que nos nutrimos todos los empresarios y todas las industrias, claro. Y hay que apoyarles. Porque además las personas más mayores estamos cada día mejor y cada vez trabajamos más años y no nos queremos ir a nuestra casa. Entonces, por otro lado, esta gente joven se está encontrando con un techo no de cristal, sino de cemento, que no hay manera de que avancen y que sigan. Entonces, bueno, es importante también darles el relevo y que ellos puedan tomar esa responsabilidad. Sí. ¿Cómo ves el futuro de nuestra digitalización y cómo se afecta a vuestro sector? Bueno, el futuro de la digitalización lo veo muy bien porque, como siempre, va por delante de las instituciones, incluso muchas veces de las empresas, son los que nos llevan ellos un poco con la lengua afuera. Desde luego, en la industria del turismo de negocios y todo eso, no hace más que apoyarnos y ayudarnos. Nosotros necesitamos datos, necesitamos trazabilidad. Como te comento, los eventos son experienciales, las campañas promocionales también. El cliente cada vez quiere obtener retorno de esa inversión de evento, de campaña promocional, de comunicación, y quiere medirlo. Entonces, eso... Sí, esto... Claro, la digitalización... Las herramientas que hay son impresionantes. Claro, nos ayudan a todo eso. Nos ayudan muchísimo a decirle al cliente, esto que te hemos planteado, esto que estamos haciendo, esto está valiendo. No solo tienes que medir en ventas, porque quizá hay cosas que hay campañas o eventos tal que no solo se miden en ventas a corto plazo. También en branding, imagen de marca. Efectivamente. Entonces, es importante poder medir esto, y estas herramientas nos ayudan muchísimo. Igual que un tema que estamos desarrollando, que son humanos digitales, son avatars, pero esto apoya a nuestras personas. Como te dije, yo creo que no se puede prescindir de las personas, no se puede prescindir ¿Qué de... es un humano digital? Un humano digital, pues es un humano en una pantalla. Entonces, ese humano aprende de las propias preguntas que le hacen los asistentes a ese congreso y de los congresos que se han realizado, ese mismo congreso en otros lugares del mundo o esa feria en otras ediciones, y es capaz de contestarte a preguntas como visitante de esa feria o asistente a ese congreso, aparte de con una rapidez increíble, con una eficacia impresionante, porque ha ido aprendiendo de ello. Eso es un trabajo que no te puede hacer una azafata. Que no te puede hacer una azafata, pero la azafata puede estar al lado de esa pantalla dando ese servicio al cliente, y además con toda esa información se te envía por WhatsApp, se te envía por email, la tienes guardada, te mandan el mapa de lo que tienes que... Mira, vengo de esta empresa, quiero conocer proveedores de fruta, de tal cual, y te hace el mapa, quiénes tienes que visitar, cuándo, cómo, qué horarios tienen, que te van a proveer, te organiza la agenda con los stands. Sí. Entonces, eso es increíble. ¿Qué pasa? Que nos va a llevar un tiempo, lógicamente, porque las personas se tienen que acostumbrar a hablar con la pantalla, y luego porque tienen que ir aprendiendo de ediciones y de eventos anteriores y se van nutriendo. Al final se nutren de lo propio que te da el cliente. Y eso va a ser un apoyo muy grande para nosotros, como proveedores, porque también vamos a proveer de esas pantallas y de esos humanos digitales, y como te digo, en ningún momento vamos a prescindir de nuestro personal. No sé si yo no lo he visto, hace tiempo que no voy a una feria.
Pero yo entiendo que a alguien se le habrá ocurrido ya el que en el móvil vayas teniendo todos los stands Sí. y según te vas moviendo vas viendo este es este y que te pueda coordinar incluso como tú decías, con tu agenda que te lleva al sitio que querías ir, etcétera, etcétera, ¿no? Que no tengas que ir con el folleto este que te daban en la puerta. Bueno, folletos yo creo que prácticamente no hay. En IFEMA ahora mismo se hace con iPads y se les explica, etcétera, pero no creo que sea tan desarrollado, ¿eh? Creo que lo Pues esto tenemos habría que que hacerlo, ¿eh? Sí, es fundamental. Porque seguro que el que primero que lo haga se va a forrar. Sí, y luego también Es bastante, relativamente sencillo. es relativamente sencillo, lo que pasa es que no es barato, pero a la larga es mucho más eficiente, mucho más. Pero es verdad que no es barato y luego hay que plantear. Una cosa es hacerlo en una feria que tiene varias ediciones y otra cosa es hacerlo en un congreso de un día, que nunca vas a volver a repetir. Pues entonces ahí hay que ver también, medir la productividad y la efectividad de las herramientas que utilizas, ¿no? Muy bien, Belén, pues nos avisan que se acaba el tiempo. Bueno, qué pena, pues ya Pero repetiremos. puedes repetir y venir cuando tú quieras. Bueno, Y seguimos charlando, nos sigues contando lo que estáis haciendo tanto en el foro como claro, en las maravilloso. asociaciones en las Mira, que tú trabajas. ahora viene la Fórmula 1 a Madrid. Si quieres hablamos antes o después del impacto que va a tener Sería muy al interesante. respecto. Sí, Sería sí. muy interesante tener unas entradas también, si vais a estar trabajando ahí, para ir a verla. Tomo nota, tomo nota. Pero va a ser espectacular, desde luego. Yo creo que es una gran idea porque mueve un montón de dinero y un Desde montón de luego. ingresos para la capital. Vamos, increíble. Nos va a ¿Cuándo es? dejar. Es, Queda ya- creo que principios de septiembre. Septiembre era, ¿no? Sí, Fíjate. principios de septiembre, sí. Sí, el impacto en la ciudad, no solo en la ciudad, en la comunidad y alrededores va a ser brutal. Y una de las cosas que hace el Turismo Mais también es que luego es referenciador de turismo particular. O sea, que sí. Vendría a contároslo. Esperemos que no se quejen los que se quejan siempre. Bueno, Así que, muy bien, muchas gracias. gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.